maldición para su vida. Entonces hoy es un día de decir feliz día del Padre a todos los padres que están aquí. Es un día muy importante, tradicionalmente se celebra el tercer domingo de cada mes, pero debido a la segunda vuelta de las elecciones, hicieron allá un arreglo que no todo el mundo vio y lo adelantaron para el día de hoy. Cuando les pregunto que si quieren maldición para su vida, es una pregunta muy seria, muy seria. Entonces, como me dijeron que no, me imagino que sí quieren bendición, ¿cierto? Ok. Entonces, el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, no solamente a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Otro versículo dice, maldito el hombre que deshonre a su padre o a su madre. Y Malaquías termina diciendo que el Señor quitará la maldición de la tierra cuando se quite la deshonra del hijo hacia el padre. Porque dice que hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Por eso un efecto de un verdadero encuentro con Cristo es que tú empiezas a resolver los asuntos con tu papá. Claro, es voluntario, ¿no? Si quieres que la maldición se quite. Por eso quiero decirte que si tú no has tomado sendas antiguas, necesitas tomarlo. Porque sendas antiguas es un seminario donde permitimos al Padre Celestial que venga al corazón de cada persona que participa en ese seminario y le ayude a cuadrar los asuntos relacionados con papá y con mamá. Porque Dios quiere quitar todo tipo de maldición, porque para eso fue Cristo a la cruz. Cristo quitó toda maldición en la cruz, porque él mismo tomó la maldición del que era crucificado en un madero para redimirnos a todos y librarnos de la maldición. Pero ojo, esa maldición no se quita así solamente porque él fue el crucificado. Él venció, o más bien suplió lo más importante, que es la legalidad. Pero hay una serie de acciones de justicia que son necesarias para que eso de regalo que Él nos dio se haga efectivo en tu vida. Y una de esas es quitar la deshonra tuya hacia tu papá, hacia tu mamá. Cuando eso no está arreglado, tú puedes ser juicioso viniendo a los cultos, levantando las manos, cantando de madrugada, yo te adoraré. Pero si esa parte no está arreglada, sigue un problema en tu vida, un problema espiritual, que el Señor ya resolvió en la cruz, pero que tú lo haces efectivo en tu vida cuando tú tomas el principio bíblico y empiezas a practicarlo. Tú dirás, ¿cómo hago eso? Necesitas tomar sendas antiguas y tenemos cupo limitado. Tendremos cupo para unas 20 personas nada más y es en un mes, menos, 15 días. Hoy cerramos cupos. Si tú no has tomado sendas antiguas, necesitas tomarlo. Si tú quieres repetirlo, puedes hacerlo. Entonces, hoy tomo nombres de personas. Es un seminario que hacemos juntamente con un ministerio. Ellos tienen un precio destinado para el seminario. Usted se enterará de él, pero el precio es lo de menos, porque estamos hablando de algo que va
permitir que el padre trabaje en lo profundo de tu corazón, porque al Padre le interesa trabajar en lo profundo de tu corazón. Quiero pedirle por eso el favor a Lady. ¿Tienes algo apenas se acaba la reunión? Tú sí vas a ir a honrar a tu papá. Bienaventurado tu papá. Pero me regalas unos minuticos para que usted se acerque y con nombres completos y se inscriba con ella. Porque cerramos cupos, no porque yo los cierre, sino porque dentro del protocolo de FFI tienen que estar las personas inscritas con 15 días de anticipación. Entonces no podemos dejarlo para dentro de 8 días, toca hacerlo hoy. Entre semana podemos hacer un espacio, pero a ustedes los veo es hoy. ¿De qué se trata? Tienes que estar ahí, tienes que vivirlo. Yo te lo sintetizo en eso. Yo tuve el cambio más hermoso de mi vida el día en que nací de nuevo al conocer a Jesús, 2 de abril del 96. Pero siendo cristiano, 7 años después, año 2003, se abrió la bendición sobre mi vida de una manera mayor. Cuando tomando este seminario entendí que tenía que resolver cosas con mi papá. Dios bendijo profundamente mi corazón, salí de allí en adelante a hacer de una manera práctica la honra y eso liberó una serie de bendiciones sobre mi vida. Bendiciones que te están esperando a ti. Entonces, este es un seminario con urgencia. Apenas se acaba la reunión, Lady va a estar allí al lado de unas camisetas para los que no le han dado regalo al papá. Ahí hay camisetas. Y ahí vamos a hacer la inscripción. ¿Listo? Feliz día del padre. Tú eres un papi. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Quién tiene 2 hijos? 2 hombres, hombres con 2 hijos. ¿Tú 2 tienes? Sí, claro. Niña y niño, pero son 2 hijos. Tú eres un papi. ¿Quieren tener 3 hijos? Yo soy un triple papito. ¿Sí o no? Entonces, feliz día a los papis, papis y a los triple papitos. ¿Quién tiene 4 hijos? Menos mal porque no sabría cómo decirles. Hoy quiero hablar de la honra del Padre y del Hijo. O la honra al Padre y al Hijo. O más bien, honremos al Padre y al Hijo. Y el Señor sí que nos enseña cómo es esto. Hoy vamos a compartir Juan 5, 24, 29, pero permíteme, te leo el 23 y el 22 que Fabián nos compartió hace 8 días para retomar desde allí. Escucha bien. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que ese sigue ahorita. Yo le estoy, déjalo ahí, ese está bien, es en pantalla. Estoy leyendo 2 versos anteriores para retomar desde donde Fabián dejó. Déjame ese en pantalla, por favor. Pero ustedes escuchen el que les estoy leyendo. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Mira el peso que tiene la palabra honra. Y es que honra es reconocer el peso de alguien. No los 108 kilos que mis hijos reconocen que tengo, no me refiero a ese peso, sino al peso de importancia de la vida de un papá y de una mamá sobre uno. Haya estado o no haya estado,
No hay hombre más importante en tu vida que tu papá. Y no hay mujer más importante en tu vida que tu mamá. Porque todo lo que se desgrana a partir de ellos, sí o sí te afecta para bien o para mal. La honra. Por eso, no honramos a nadie por su conducta, si se portó bien o no lo hizo. Honramos por la posición que tiene. La honra es algo inherente a la posición de alguien, no a la conducta. Así que si un papá se portó mal, debes honrarlo. ¿Porque se portó mal? No, porque es tu papá. Punto. Esa honra es muy importante. Es un principio espiritual transversal en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La honra debe estar y de la honra siempre se desprende bendición. Y honrar es reconocer a ese alguien, darle el peso, el valor, darle la importancia. Y aquí Jesús está hablando de la honra al Padre, pero también se está refiriendo a la honra de Él como hijo. Y eso es bien importante. Así que antes de entrar al texto y dando aplicación a este día tan importante, papis que están acá, papi y triple papitos, la honra empieza del Padre al Hijo. Porque sería un poquito incoherente que tú esperes y demandes honra y deshonres a tu hijo o a tu hija. Cuando tú deshonras, vas a recoger deshonra. El asunto es que el Evangelio nos lleva a revertir eso. O sea, el Evangelio no le permite a un papá deshonrar a su hijo porque su hijo lo deshonró. Le dice, camina en el espíritu contrario. Y al hijo que se convierte al Señor y su padre no y sigue deshonrándolo, el Evangelio no lo autoriza a deshonrarlo, le dice, empieza a honrarlo. Vence con el bien el mal. Vence con la honra la deshonra. Pero aquí, en el texto, viene Jesús y viene en una lucha porque la gente no ha podido ver quién es Jesús y no lo están honrando. Se jactan de honrar al Dios del Antiguo Testamento, que también es el Dios del Nuevo Testamento. Me refiero a Jehová, el Dios que ellos conocen de teología, de doctrina, del Padre Celestial que se revela en una primera etapa a Israel, pero viene el Hijo de él y no lo honran. Y aquí el Señor les está diciendo algo muy importante, que el Padre, que el Hijo debe ser tan honrado como es honrado el Padre. Todavía hoy es un problema cuando algunas personas quieren darle una posición diferente a Jesús de la que realmente tiene. Entonces se le dice que como es hijo de Dios es inferior al Padre. No es inferior al Padre. Son iguales en dignidad, son iguales en deidad. Ellos son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son Dios. Y yo sé que aquí ninguno de nosotros tiene ese problema. Entonces no voy a hacer tanto énfasis en la deidad del Hijo, porque todos sabemos que Él es Dios, ¿cierto? Bueno, pero sí vamos a dar una aplicación para nosotros hoy. Quiero primero hablarles de la relación del Padre y del Hijo, centrándome en Cristo y el Padre, pero tú puedes sacar tus aplicaciones para tus hijos. Iba a hacer un chiste, pero me acordé que no puedo hacer chistes. No me tientes. La relación del Padre y del Hijo. Tengan en cuenta que todo esto que venimos enseñando empezó por algo que Jesús hizo. Tengan en cuenta que les hemos dicho que los milagros
En Juan no son milagros, sino que son señales. Que el énfasis no está en el portento, en el poder para hacer una obra sobrenatural, sino que el énfasis está en lo que significa el milagro. Por eso es señal. Aunque es una obra sobrenatural, lo que Juan quiere hacer es ver el significado de esa obra. Y todo lo que Jesús viene enseñando, porque es un sermón largo del Señor que hemos partido en este mes de junio y hemos llamado esta serie el mes del Padre y del Hijo porque estamos hablando de ellos. Todo viene desde el día en que en el día de reposo Jesús levantó a un paralítico. Ese es el contexto de todo. Y la teología que hay alrededor del día de reposo, la teología de los judíos. Es muy interesante ver que los rabinos de la época de Jesús habían llegado a la conclusión de que Dios no había descansado o no estaba descansando en el día de reposo, en el séptimo día. Llegaron a esta conclusión: si Dios se queda quieto dentro de la concepción de lo que para ellos era reposo, no mover casi nada, no sería posible la vida. Buena conclusión, ¿cierto? Los rabinos de ese entonces, hasta el día de hoy, decían: el Padre siguió trabajando para que fuera posible la vida. Y le resumo esa teología en 3 llaves que los rabinos judíos decían que eran exclusivas de Dios, y 3 llaves que el Padre seguía operando aunque fuera día de reposo. La primera llave era la llave de la lluvia. Lluvia sin la cual no es posible la vida. Algunos a veces nos quejamos de la lluvia de Bogotá. Qué bendecida es Bogotá, que llueve. Lugares donde no llueve, jamás dirían: ay, este día tan feo. Nunca, en medio de un día de lluvia. Mucha de la teología o de la idolatría de los pueblos antiguos tenían que ver con la lluvia. Y hacían ocultismo y una cantidad de cosas para que viniera la lluvia. La lluvia es algo que, según los rabinos y según nosotros también, viene de Dios y es posible para la vida. Así que nosotros que vamos y compramos el alimento a la plaza o al centro comercial, a veces se nos olvida la connotación que tiene la lluvia con el alimento. Pero el campesino, el que siembra, el país que su economía depende de la agricultura y del ganado, saben que la lluvia es vital para eso. Entonces decían: si llueve un sábado, Dios está trabajando. Y está en todo su derecho porque es Dios y porque si Él se detiene la vida. Entonces no hay problema de que Dios haga llover un sábado. Amén. Ok. También hablaban de que continuaba en la mano de Dios la llave del nacimiento. Así que si una mujer daba a luz un sábado, pues no se le podía decir: hoy no porque es día de reposo, ¿no? Imagínate decirle a alguien: no puedes pujar en el día de reposo, no te es lícito. No llegaron hasta allá, no llegaron a esa interpretación. Y es más, el niño, si era varón, tenía que ser circuncidado al 8º día, es decir, al siguiente día de reposo. Por eso Jesús dijo en algún momento: ustedes circuncidan el día de reposo. Y ellos decían: como tiene que ver con la vida, entonces, ¿Dios puede hacer que venga un niño en el día de reposo? Sí.
Y también decían que otra llave que era de Dios, pero que también mostraba que Él trabajaba en el día de reposo, era la llave de la resurrección de los muertos, entendida desde el texto de Ezequiel 37, cuando en la profecía el Señor le dice a Ezequiel: ¿ves este valle de huesos muertos? Entonces profetiza, di al Espíritu: vivirán estos huesos. Y ahí entonces, conocen el texto, ¿cierto? A veces por ahí cantamos un pedacito. Entonces Dios tenía la potestad de levantar a un muerto, así fuera día de reposo. Esas tres llaves, la llave de la lluvia, la llave del nacimiento, la llave de la resurrección de los muertos, eran parte de la teología rabínica que decían: son tres llaves exclusivas de Dios. Entonces, conclusión: Dios trabaja en el día de reposo. Cuando Jesús levanta al paralítico, ¿se acuerdan que se levantó acá? Entonces le preguntan por qué lo hizo. Y Jesús les dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ahí fue cuando se encrisparon. Ahí fue cuando empezaron a sacar sus garras y ahí empieza la hostilidad. Porque no solamente dijeron ellos, viola las normas del día de reposo, sino que se hace igual a Dios, llamándolo Padre. Porque de alguna manera ellos decían: Dios puede trabajar en el día de reposo. Y Él dice: el Hijo también. Y ahí es donde ellos dicen: se hace igual a Dios. Y de allí en adelante entonces empieza una conversación no muy amena. El, el tono del discurso es un tono álgido, álgido. Tal vez más fuerte que los diálogos que se han presentado en este último mes entre algunos. Es un tono de la verdad y de la oposición a la verdad. Es un tono de Dios y de la oposición de la religión, de la tradición. No es, no es una charla amigable. No son dos personas creyentes que se sientan a compartir teología. Es el Señor diciendo unas verdades que, que muestran, que muestran que Él es Dios. Yo iba a decir que muestran que es valiente. No, que es Dios. No le teme a nada ni a nadie. Y tiene la potestad de hablar y de asumir la responsabilidad de lo que habla. Porque está diciéndoles: yo soy Dios. Ahora, algo muy importante en esta relación del Padre y del Hijo, en un contexto natural, es que otra cosa que se permitía y que era lícito en el día de reposo, como se encerraban ahí papá, mamá, hijos, era que el padre le enseñara cosas a su hijo dentro de casa, no afuera. Y cuando hablamos de dentro de casa, hablamos de lo que debería ser las relaciones más hermosas del mundo: relaciones de intimidad, relaciones de familia, relaciones de amor profundo. Es lo que debería darse en todo hogar. No se da así por la deshonra, pero entre el padre y el hijo sí se da así. Y entre un hogar judío eh, se daba mejor que en un hogar latino. Porque tú no veías a un padre judío embriagándose en un día de reposo o golpeando a su esposa en un día de reposo. No, tú no veías eso. Tú lo veías en medio de su cosmovisión del Antiguo Testamento, allí hablando cosas de Dios, enseñando cosas, y era una oportunidad para que el padre le enseñara su oficio al hijo o le hablara cosas de lo que él hacía. Porque lo común que se daba entre la relación padre-hijo es que ellos trabajaran juntos. Entonces, imaginándonos a Jesús, que era un artesano. Y artesano no era el que hacía manillitas, no. Un artesano, tal vez un término que nos conecta mejor con esa labor, era un todero.
Era alguien que si había que arreglar algo de luz, lo arreglaba. Si había que arreglar algo de pintura, lo arreglaba. Si había que arreglar algo de madera, lo arreglaba. Porque algunos dicen que Jesús era solamente carpintero. No se dedicaba solamente a la carpintería. El término más adecuado es artesano. Es alguien que trabaja, como lo diríamos hoy, ni siquiera es un albañil, porque es que el albañil trabajaba, tiene más connotación de mampostería solamente. No, Jesús hacía varias cosas relacionadas, arreglar techos, arreglar sillas. eh, Qué lindo trabajo, ¿no? Qué lindo trabajar con herramientas y con las manos. Eso hacía nuestro Señor. ¿Quién le enseñó? Papá. Entonces era una oportunidad donde José, como dentro del contexto de padre judío y judío, le decía, mira, esto es una broca, esto es un hombre solo. Bueno, no sé cuáles son las herramientas de ese entonces, pero hago una de aquí, esto es un alicate, se mueve así, se hace de esta manera, y eso no era considerado trabajo, eso era considerado un privilegio. Un privilegio, wow. Si es como el eco, privilegio, ¿me ayudan con ese eco? Ok. Un privilegio. Esto es para que le retumbe en el corazón. Del padre con el hijo. En ese hijo sintiéndose enseñado por el papá y en ese papá sintiéndose enseñado por el hijo. Y en medio de un día de reposo, el padre podría decirle, te voy a confiar a que hagas ahora esto tú. Y dentro de ese contexto, entonces el padre le dice a Jesús, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio le ha confiado al Hijo. Entonces, algo que el Padre en día de reposo le confía a Jesús en día de reposo es todo juicio. Yo doy como regalo el Día del Padre, me voy a demorar un poco más porque hasta ahorita voy a empezar la predicación. Feliz día, hermancito. Como el Padre le confió al Hijo todo juicio, tengan en cuenta el contexto del día de reposo. Aquí está Jesús explicando eso. Versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, por favor. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Nos quedamos en esos tres versos. El Padre le entregó al Hijo toda potestad de hacer juicio. Y hay dos tipos de juicio. Un juicio para vida, y de paso les doy el segundo juicio. Y un juicio para muerte. Juicio no es solamente algo para muerte. Juicio tiene que ver con justicia, hacer obras de justicia. Y esas obras de justicia a veces son para vida y a veces son para muerte. Donde esta acción de justicia para vida tiene el objetivo de salvar. Y esta acción de justicia tiene el objetivo de ejecutar. Fue ajusticiado el fundador del tren del Aragua, se llama.
Eso es un acto de justicia. ¿No gusta? Pero sí, lo es. Porque es una banda criminal. Va contra la ley. Nadie, no puedes legalizar nunca. Yo me puse a leer un poquito qué hacía esta banda criminal, ¿no? Son los principales, son los venezolanos principales responsables de tomar niñas venezolanas y venderlas como producto. Una niña que intentó escapar, le pegaron un balazo en una pierna. ¿No merece eso justicia? Eso es un acto atroz. Un acto atroz. Hablo de esto no como juez, como pecador hablo. Y cuando uno se pone a examinar más cosas que se hacen, entonces cuando en medio de la justicia humana se busca un criminal y llega al punto de buscársele vivo o muerto, es un acto de justicia. Ay, hablar de justicia es difícil, es bien complicado. Por eso no te lo hablo como juez, te lo hablo como un pecador que también merecía morir. Desde ahí te lo hablo. No te lo hablo desde la perfección, sino desde mi imperfección. No te lo hablo de aquel que sentencia el juicio, sino de aquel que fue salvo de un juicio. Porque yo también merecía morir. Pero en este asunto, cuando viene esta imagen que se hizo viral, de cómo viene este petardo y ¡puf! Explota, uno dice, eso es un acto de justicia. Y en este acto de justicia humano, tú puedes dudar y siéntete en el derecho de hacerlo de quien ejecuta el juicio. Y puedes decir, ¿qué se cree? Pero a Jesús no puedes decirle qué se cree. Y va a ser mucho más complejo el asunto. Pero me adelanté al segundo punto del bosquejo. Vamos a hacer un atollado de bosquejo hoy. Primer punto, segundo, segundo, primero, primero, segundo. Porque aquí el Señor está tocando un tema bien complejo. No sé qué sentiste tú cuando yo te dije, esto es un acto de justicia. Puede que alguien en el fondo haya dicho, sí, estoy de acuerdo. O otros hayan dicho, pues en el auditorio que tiene Jesús, todos dicen, apretan el corazón, los dientes, todos los puños, porque se metió en un tema complicadísimo, pero es la verdad, un tema de juicio. Y él dice, el Padre le dio todo juicio al Hijo. Y el primer juicio es para vida. El primer juicio es cuando tiene que hacerse un acto de justicia para que se salde algo y la persona sea salvada. Por ejemplo, cuando habían en la época de Israel, habían ciudades que eran para los perseguidos por la ley. Por alguna razón, que de repente yo voy con mi asadón y golpeo, ¡pum! Sin darme cuenta, desnuqué a mi vecino. Y como la ley decía, si le quitó la vida a alguien y el juez que miraba el asunto decía, tiene que quitársela, ese ojo por ojo y diente por diente no era justicia a mano propia, tenía que ser dictada por un juez. Entonces la persona te recibía una sentencia, pero muchas veces para evitar que la gente se tomara la justicia por sus manos, él podía ir a una ciudad a esconderse, a escaparse, y en esa ciudad nadie lo podía tocar hasta que se hiciera un acto de justicia. Y digamos que en medio del asunto se llegaba a la situación de que había sido accidental y entonces tenía que haber una especie de reparación, una multa o algo. Fue un accidente, pero hay que mirar cómo se compensa. Y esta persona compensaba, y por haber compensado de acuerdo a lo que decía el juez,
podía respirar, ya el juez no lo perseguía, la justicia no lo perseguía, y la persona que había sido afectada o la familia tenían por ley que decir, no cobro. Eso era un juicio para salvación. Entonces, cuando se entiende en el contexto bíblico juicio, tienes que entenderlo de dos formas: juicio para vida o juicio para muerte. Y a Jesús se le dio la potestad de todo juicio. ¿Quién se la dio? El Padre. ¿En qué momento se la dio? En el día de reposo. En el día de reposo. Por eso Jesús sale a hacer muchas señales en el día de reposo. Porque Él tiene una llave que es exclusiva de Dios. Y es la llave de dar vida al que está muerto. ¿Estamos bien? Devolvámonos al versículo 24, por favor. Yo les prometí algo, ahí lo estoy cumpliendo. En verdad les digo, juicio para vida. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mira lo que es el juicio para salvación. Y tú ves la relación intrínseca del Padre trabajando junto al Hijo. El Padre lo envía, pero es la palabra del Hijo, porque a Él se le dio el poder de dar vida, porque la vida viene de Él. Él hizo la vida. Toda vida proviene de Él. Entonces, esta forma de dar vida, este juicio, este acto de justicia viene con la palabra. ¿La palabra de quién? De Jesucristo. Mi palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿El Antiguo Testamento daba vida eterna? No. Y aquí hay un problema. Porque claro, los judíos que lo están oyendo dicen, pero se está poniendo por encima su palabra de la palabra de Dios. No. Porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero aquí él dice: el que oye mi palabra. No está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de lo que él vino a hablar. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y anunciaron que venía Él, y todo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, y de aquí en adelante el Padre sigue hablando. El Padre que dio toda la palabra del Antiguo Testamento sigue dándola hoy a través del Hijo. Por eso le está diciendo: hay una nueva palabra, o más bien una continuación de la palabra de Dios, y es mi palabra. Fuerte, ¿no? Frente a un auditorio contradictor. Es mi palabra. El que oye mi palabra. ¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? Oírla. Y oírla de una manera receptiva, porque tú puedes oír de dos formas. Tú puedes oír para entender, para procesar, para creer, o puedes oír para rechazar, calificar y juzgar. Tú te puedes parar en un auditorio y desde ahí cerrar el corazón, no importando qué verdad sale, sino mirando dónde lo pesco en un error, dónde lo corcho, dónde lo descubro, en qué palabra se equivoca para decir: ah, eso que está diciendo es. Así se sentaban a oír muchos, otros no. Entonces no es suficiente oír, sino es oír para creer. Si tú oyes solamente para cuestionar, te vas a quedar en la posición de resistencia. Y en esa posición estaban los fariseos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ayer le dije a Lucas: Lucas, dame un poco de ti antes de que te cases.
porque se me va a ir mi chinito dentro de poco. Sí, pasa el tiempo así. ¿Qué hace que lo tenía con un tetero persiguiéndome para donde yo iba? Eso fue ayer. Metía las manos por debajo del baño así cuando yo entraba. Así, sus manitos gorditas. Papi, papi. O ya está grandulón, ya está casi igual de alto a mí. Entonces le dije anoche, dame de ti. Y dame de ti es, ven a mis brazos, lo recuesto así en mi cabeza, le rasco, le doy besitos. Ya no me deja dárselos en público, pero ahí en la casa aprovecho, en la intimidad del hogar. Y le digo, ¿qué lees aquí? Me dice, papi, es muy sencillo y muy complejo a la vez. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, papi, es que es sencillo. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. La vida eterna es sencilla. Y yo le dije, entonces, ¿por qué es complejo? Porque la gente oye la palabra y no cree. Y eso lo hace complejo. Y es sencillo. Para ti que me estás escuchando aquí o en este video, la vida eterna la tienes ahí. Oye lo que dijo Jesús y cree. Y creer es para que afecte toda tu vida. Y si tú crees, tienes vida eterna. Vida eterna. Porque le estás creyendo al Padre que envió al Hijo con un mensaje. Ten en cuenta que toda esta obra que vino Jesús a hacer, y mucha de ella específicamente en el día de reposo, fue algo que el Padre en el día de reposo, en la intimidad de casa, le mandó a hacer. Así que las palabras que Jesús habla son las palabras que el Padre le dio que hablaran y que ahora son palabras de Jesús. Es la palabra del Padre y la palabra de Jesús que están unidos de una manera muy íntima, trabajando juntos. Qué hermoso. Perdón, hago aplicaciones del Día del Padre. Cuando tú enseñas a tu hijo con amor, no a los berriondazos, no dentro del contexto del grito o del golpe o del tú no sabes, otra vez tengo que decirle, sino dentro del contexto del amor, lo vas a ir preparando para la relación más linda que hay, que es la relación de padre e hijo. Si no lo has hecho, si tú te calificas y dices, y en esa parte sí que me equivoqué, pues entonces empieza a honrarlo, así ya esté grande, y amarlo, porque al final el amor y la honra son superiores al rechazo y a la deshonra. Si estás sintiendo la deshonra de tu hijo, no actúes en deshonra hacia él, ámalo. Reconoce tus errores delante de él. Pídele perdón por las cosas en las que te equivocaste y exprésale el amor porque sigue siendo tu hijo. Y las palabras tuyas como papá penetrarán al corazón de tu hijo. Número 2, enséñale a tus hijos que no hay labor más grande que meterse en lo que el Padre está haciendo con Cristo. Porque si tú le dices a tu hijo que es más importante la universidad que servirle a Dios y estás desligando universidad del trabajo de Dios, lo estás mandando a lo que todo el mundo hace. Pero si tú le dices, estudia la universidad y lo que estudies, hazlo para Dios, entonces estás alimentando el corazón. Yo tuve que salir corriendo a las 10, faltando un cuarto para las 10. Mi hijo Caleb está en un torneo y en este momento de su vida, para él es muy importante eso. Y se le quedó el uniforme y se le quedó el carnet. Y yo estoy aquí hablando de la honra del Padre y del Hijo y estoy contemplando esa relación. Cuando me dice mi esposa, Martín, que a Caleb se le quedó tal cosa. Y yo creo que él está allí como, me van a regañar. Yo tuve que salir, prender el carro y arrancar, aunque sea día de reposo. Porque es el corazón de mi hijo. Entonces salgo, además no había cámaras por ahí. En el día de reposo original no había semáforos ni cámaras, ¿no? Y le entrego y le doy un mensaje. ¿Y sabes qué le dije en el mensaje? Le dije, juega para Dios, juega para Cristo. Lo que estás haciendo, hazlo para Él.
Entonces, que tus hijos están entrando a la universidad, no desligues lo que están haciendo del padre y del hijo. Tienes que, como papá, meterlo en esa obra en la que el padre trabaja juntamente con el hijo. Y tú y tus hijos deben unirse a este trabajo maravilloso. Es muy importante eso. ¿Por qué lo digo? Porque está la tendencia a que cuando llega la universidad y el trabajo, ellos crean que es un asunto aparte de Dios. Y los papás comienzan a decirle, a ver, a rendirme con la universidad, porque si no, y si tú desligas ese asunto, no estás aprovechando la posición de papá que tienes. Dile a tu hijo hoy, no hay nada más importante en tu vida que servir en la obra en la que Dios está trabajando. Y eso es nada más y nada menos que dar vida, y tiene que ver con dar la palabra del Señor. La palabra de la cual nosotros somos eco, somos multiplicadores. Por eso cuando estamos aquí predicando la palabra, tenemos que ser juiciosos en dejar que la palabra hable. Y tenemos que ser cuidadosos en tratar de dar las mejores aplicaciones, porque es la palabra de Jesús que trae vida. Por eso aquí no se trata de que tú vengas a escuchar lo que quieres oír. Aquí se trata de que escuches lo que necesitas oír. Y hay una diferencia muy grande. El auditorio que tiene Jesús no quiere oír esa palabra, pero es la que necesitan oír. Él les está diciendo con esperanza. Sí, hay una pasión en su corazón, porque es que acabó de dar vida en el día de reposo y están enojadísimos. Si ustedes escuchan el audio de la NTV en este pasaje, le han acabado de decir al paralítico, ¿qué hace usted con su catre en la calle en el día de reposo? Hay una dureza y él está allí compungido porque ahora le vienen a decir, ¿usted por qué hace eso? Y no entienden. Aquellos que vienen enseñando que el Padre trabaja, que el Padre tiene la llave del nacimiento, que el Padre tiene la llave de la resurrección, que tiene la llave de la lluvia, no entienden que parte de esas llaves es que alguien que llevaba 38 años se levante y camine. Y frente a eso, aunque hay una resistencia, él tiene la esperanza de que ellos entren en la vida, porque Jesús ama al pueblo en el cual él nació. Por eso no hables mal del pueblo judío, porque a través del pueblo judío vino nuestro Señor. Nunca hables mal del pueblo judío. Aquí está rechazando a Jesús el pueblo judío, como tal vez lo hacen todavía hoy. Pero aquí Jesús tiene la esperanza, y quédate con eso, con la esperanza que él tiene de que sus oyentes puedan oír para creer. Son oídos que están resistiendo, pero él tiene la esperanza que la palabra pueda entrar en el corazón, y por eso tiene que hablarles la verdad. Tiene que moverlos de lo que ellos han idolatrado, que en este caso es la tradición religiosa y teológica que hacía rato se había separado de la verdad. Aquí dice, tiene vida eterna. Dice, y no viene a condenación. Está diciendo, todo juicio me fue dado, viene una condenación. Pero aquel que oye mi palabra y la cree, ya no enfrenta la condenación. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. Ser un culpable es horrible. Ser un pecador es horrible. Es horrible. Ser un delincuente es horrible. Pero ser liberado es hermoso. Pero ser declarado inocente es hermoso. No porque eras inocente, sino porque eras culpable. Y de repente, de una manera legal, se te dice, tu culpa ha sido perdonada. Wow, es un descanso. Yo te puedo decir, ¿has creído la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Has creído en Jesús y lo que Él dice? Entonces haz así. Ya no vienes a condenación. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Entiende esto. Un bebé nace y nace muerto.
espiritualmente nace muerto. Por ese bien, desde Nicodemo viene hablándonos de la necesidad de nacer nuevamente. Porque este nacimiento natural viene con una naturaleza pecaminosa, donde son tan bonitos, tan tiernos, pero luego de ese asunto comienzan a sacar las uñas. Y luego cuando están más grandes, y ojalá si tienen hermano, que no le haga eso a su hermano, que no sé qué. Y tú ves la acción pecaminosa todo el tiempo. Y si esta vaina no se detiene o no pasan de muerte a vida siendo chiquitos, llega la adolescencia y Dios mío. Un pastor me dijo, niños pequeños, problemas pequeños. Niños adolescentes, diciéndome, un pastor que tiene 5 hijos, diciéndome a mí y mis 3 bebés, porque yo decía, ay, que está lindo ser papá. Me decía, como que me decía, espere lo que viene ahorita. Eso es verdad cuando no han conocido al Señor. Y claro, tú lo ves y no se han arrepentido, va a entrar la adolescencia. Y con la adolescencia la plenitud del pecado en su naturaleza pecaminosa. Esta muerte viene desde el nacimiento. Esta muerte que practica el pecado, que practica la maldad, desde ahí viene. Entonces el Señor está diciendo, cuando alguien oye la palabra, pasa de esta vida de muerte a una, valga la redundancia, vida de vida. La vida eterna empieza ya. Y tú después comienzas a experimentar la vida eterna desde este momento en el que estamos, que es tu cuerpo que va muriendo. Tu cuerpo sigue muriendo y va a morir. Magdita se nos fue hace 8 días. Su cuerpo llegó al término final de la herencia de Adán. Pero Magda, la que estaba en ese cuerpo, no murió. Porque ella pasó de muerte a vida a sus 18 años. Por eso cuando se despidió, ¿qué hizo? Salió. ¡Wow! ¿Qué nota esto? ¡Qué lindo! Y yo resistiéndome allá que no quería y aquí está mejor. Eso lo dicen personas que han ido allá y han regresado. Yo quería quedarme allá. El apóstol Pablo lo dijo. Dios me permitió estar allá, pero no pude por causa de ustedes, porque todavía tenía que seguir trabajando. Entonces ella está bien y tú estás bien, pero hay gente que no está bien y tenemos que salir a predicar la palabra de Jesús. Aquí ustedes la están escuchando, ¿cierto? Allá afuera, ¿qué están escuchando? Están escuchando a Darío Gómez. Con nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Están escuchando, me vino el corrido de Lucio Vázquez, pero ese no es cantable. Están escuchando eso. Y el enemigo les manda a oír lo que sea, desde que no escuchen la palabra. Por eso la palabra de Dios no se puede quedar encerrada en un edificio así. Tú vienes aquí para ser alimentado, para ser inspirado, pero también para ser enviado como el Padre envió al Hijo. Hoy en el día de reposo el Padre te dice que la llave de la vida ahora está en tu boca. Porque ¿cómo creerán si no se les predica? Y la labor que está haciendo Jesús delante de su auditorio, te toca ahora a ti hacer lo que eres continuación de su obra. Así el público no sea muy receptivo. Hay que hacerlo. Estamos en tiempo de cosecha. Y mira lo que dice el versículo 25. 25. En verdad les digo que viene la hora, y hoy domingo es, y mañana lunes y estos días, cuando los muertos oirán la voz de Cristo, y los que oigan vivirán. En la 32, en la primera, en la 33, en la 34, en la 37, en Kennedy, en Bosa, en Soacha. A Soacha queda para allá. En Chía, en todo lado. Oirán y van a creer y van a vivir. Tiempo de cosecha. Es tiempo de honrar al Padre y al Hijo.
No te puedes quedar callado con la palabra de Dios encarcelada en tu boca, porque la palabra de Dios no está presa. Así que sea una continuación de la voz del Hijo de Dios. ¿Lo vamos a hacer? GPS tienen que ponerse en modo misión. Por ahí vi algunos que salieron el sábado. ¿Salieron el sábado, Draisy? ¿Salieron el sábado? Por ahí Esteban me dijo, estos tratados que puedo hacer, pónganlos allá. Allá hay unos papelitos que pueden ustedes inventarse algo en sus GPS. O sea, cuando acaben, al lado de las camisetas que van a comprar, están los tratados que se los van a llevar. Y úsenlos como quieran. Pero acuérdense de que un tratado es solamente una excusa. Porque no es un tratado, es tu boca hablando. Y todos los GPS, y hablo aquí sobre todo con los que no son líderes de GPS, tienen que decir a su líder, ¿cuándo vamos a salir? No el líder diciendo, ay, por favor, salgamos, sino el GPS diciendo, yo quiero llevar la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos dijo hoy que llegó la hora y ahora es cuando los muertos oirán la palabra de Jesús y entonces vivirán, porque van a oír. ¿Y por qué? Porque el que tiene la llave para levantar a los muertos es Jesús. Y esa llave Él te la dio. Amén. Versículo 26. Cargando. Eso. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y así mismo, Jesús te dio la vida de Él dentro de ti. Esto es el Evangelio. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes por qué muchas veces, durante tantos años, la gente se ha acostumbrado a una fe que los lleva un domingo a la iglesia y creen que ellos no son los adecuados, los idóneos para dar la palabra, porque los que tienen el llamado son los que se hacen de las sillas hacia adelante? Y por eso es que pasa que tú ves a alguien que está muerto y que está necesitando la palabra de Dios y dicen, ¿alguien tiene el número del pastor para llamarlo? Y me entra la llamada, pastor, ¿usted puede ir? Que es que hay una persona que está necesitando la palabra de Dios. ¿Por qué no va usted? ¿Sabes por qué no vas? Porque no has entendido el Evangelio. El Evangelio es Cristo dentro de ti, no Cristo dentro del pastor únicamente. No Cristo dentro de los 12, con Judas incluido. No. Bueno, para sacar a Judas de una vez, dentro de los 11 que usamos micrófono. Porque a veces se ha entendido eso. Eso no lo transmitió la religión, la tradición, la persona santa y el pueblo pecador. Los santos y los que están aprendiendo. Todos somos santos escogidos. Y Cristo vive dentro de nosotros. Y tienes que dejar que Cristo te use. Que abras tu boca y hable de Dios. Porque Cristo se metió dentro de ti. Yo no lo entendía tampoco. A pesar de haber tenido mi experiencia de conversión y de ir entendiendo el Evangelio, yo salía a orar en la mañana, a las 4 de la mañana, en la casa donde vivíamos. ¿Te acuerdas, Germán, que también estuviste allá? Había un patio grande y varias habitaciones. Ahí durante un tiempo vivimos varios de la iglesia. Entonces yo salía a las 4 de la mañana al patio, así, a hablar con Dios, mirando el cielo, esperando que apareciera una voz sobrenatural y me respondiera a mi oración. Y un día Dios me respondió, pero no allá en el patio, me respondió aquí. Cuando una viejita hermosa de la iglesia se me acercó
Y me dijo, pastor, ¿puedo orar por usted? Y yo, sí, señora. Vamos a ver qué orar la hermanita. Y me puso la mano y me dijo, has salido a buscarme en las estrellas. Y yo, yo pensé que el Señor me había ignorado. Y me dijo, pero yo no estoy en las estrellas. No me busques ahí. Y me quedé así, me dijo, búscame dentro de ti, porque yo vivo dentro de ti. Cristo dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Y ese Cristo que vive dentro de ti está esperando a que tú abras la boca. Viene tiempo de cosecha. Ya estamos en tiempo de cosecha. ¿Sabes cómo se manifiesta? Tienes 5 o 6 personas que tú dices necesitan que se les hable de Dios. ¿A quién llamo? Pues tú eres la persona. Tú eres la persona. Porque Cristo vive dentro de ti. Déjate transformar por ese Cristo. Porque a veces tú dices, sí, pero es que tengo tantos defectos. Ok, el que les habla hoy está lleno de defectos. Yo estoy lleno de defectos, pero en medio de mis defectos me ha capturado el hablar la palabra de Dios. Y ese deseo de hacer la misión hace que hable con todo y defectos. Y cuando la embarro, pido perdón. Y cuando cometo un error, no escondo mi error. Lo reconozco y digo, perdóname. Pero tengo que seguir hablando. Y en la medida en que tú te vas consagrando a ese Cristo, vas a ir experimentando el poder de la santificación. Porque el Padre quiere que tú hables de Él y de Cristo, y a la vez que seas santificado por el Padre y por Cristo. Pero no esperes un estatus de perfección para empezar a hablar. Porque si no, cuando tengas 75 años vas a empezar a hablar. Y creo que ya habrías perdido una buena cantidad. Es hora de hablar. Es hora. Porque la cosecha llegó. 27. Segundo juicio. Y le dio autoridad. Acuérdense que le dio autoridad, le dio potestad sobre todo juicio. Juicio para vida y juicio para muerte. El juicio para vida es oye y cree. Y ese juicio para vida se da por la fe. Y le dio autoridad para ejecutar juicio. Porque Él es el Hijo del Hombre. Y ahí se puso peor el asunto. Las voces por ahí. ¿Pero qué está diciendo este tipo? Ahí se alborotó el auditorio. Dijo, él está diciendo, tengo autoridad, como le dijeron que con qué autoridad hacía lo del día de reposo. Tengo la autoridad que el Padre me dio para ejecutar juicio. Por esta razón, porque quien les habla es el Hijo del Hombre. ¿Cuál Hijo del Hombre? En que está el Daniel 7. Daniel 7 es un capítulo que habla de los reinos de gobierno humano. La historia del gobierno humano está allí, desde los diferentes reinos, desde la época de Nabucodonosor, desde Babilonia, griegos, romanos, medopersas, todo lo que ha venido hasta el día de hoy. Está en Daniel. Ahí te habla de los gobernantes. Y en medio de ese contexto de gobernantes viene el Hijo del Hombre. Y mira, dame el versículo 28. No se queden asombrados de esto, les dice. Porque cuando dijo el Hijo del Hombre, todo el mundo se escandalizó. ¿Por qué? Porque el texto dice que le será quitado el poder y la autoridad a los gobernantes humanos que están allí y a la bestia que está ahí. Y el Hijo del Hombre vendrá a arrebatar la autoridad y arrebatar el reino. Y literalmente dice así, y a darlo a sus santos. El reino será dado a sus santos. ¿Cuántos se alegran? ¿A quiénes les dará el reino? ¿Cómo lo entendieron los judíos? ¿Cómo lo entendieron los judíos? Porque es un versículo dado a los judíos. Claro, tú lo tomas para ti y dices para mí, para la iglesia. Yo lo tomo así. Pero cuando lo está hablando Jesús, cuando lo escribe Daniel 600 años antes de Cristo, no está la iglesia.
Entonces está allí el pueblo judío escuchando la profecía. Una profecía, Daniel es espectacular. O sea, es imponente, impactante, Daniel, unirlo con Apocalipsis. Algún día podremos predicar de eso. Pero cuando se le dice que vendrá el Hijo del Hombre y tomará el reino y lo dará a sus santos, ¿cómo lo interpretaron los judíos? Por eso la teología de ellos es: vendrá el gobernante, el político que nos dará el reino, que vencerá todo ejército enemigo, porque es un contexto de juicio. Y después de eso es un juicio para las naciones, pero nos dará el reino a nosotros los santos, los judíos. Así lo interpretaron. Entonces aquí está diciendo el Padre me ha dado toda autoridad porque yo soy el Hijo del Hombre. Pero mira la explicación que les da. No se queden asombrados de esto. Todos quedaron así. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros. Aquí ya no habla de los muertos espiritualmente, sino todos los que están en los sepulcros. Oirán que su voz, no su prédica, sino su voz. Dame el 29. Y saldrán. No dice y tendrán vida eterna. Dice y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hasta ahí les pedí o les pedí un versículo más. Hasta ahí, ¿cierto? Ok. Esta historia continuará. Mira, el Hijo del Hombre, ellos lo entendieron como el momento donde Israel sería. Aquí está diciendo, el Hijo del Hombre, en el otro juicio que vendrá, es un juicio de muerte, donde todos, sin excepción, oirán la voz. ¿Cuál es la voz que oirán? Mira, Jesús murió por ti, murió por tus pecados. No. La voz que oirán es, lo voy a traducir, ¿no? Eso no está literalmente en la Biblia. Solamente para explicarlo es, resuciten a rendir cuentas. Y en esa resurrección, aquellos que por oír la palabra vivieron la vida de Dios, resurrección para vida eterna. Pero los que no, resucitarán para recibir un juicio formal de muerte. Y yo quisiera mencionar nombres que yo diría, uy, este sí tuvo que haberse condenado al infierno por todo lo que hizo. Pero no me voy a atrever a hacer eso porque en mi ignorancia, yo no sé. ¿Qué tal que alguno de esos remalvados se haya convertido en su última hora? No es mi potestad condenar ni salvar. Por eso cuando acabemos la prédica, no se acerque a decirme, oiga, ¿y si este será que se condenó? Yo no sé nada de eso. Lo que sé y lo que está allí es que va a haber una resurrección. Y esta resurrección para muerte, el nivel de castigo será comparado con el nivel de pecado, según las obras que hicieron. Yo tengo un amigo que fue rescatado del infierno, como a nosotros, solamente que a él se le permitió vivir un poquito del infierno. Y me reservo su nombre y me reservo los detalles. Pero básicamente, en una experiencia espiritual nada agradable, tuvo un encuentro con los demonios y con el infierno, donde él vivía en su propia piel lo que se la pasó haciendo en su vida. Y la voz que le decía, no la voz de Dios, esto es lo que te gusta, ¿no? Esto es lo que practicas en una dosis
Y en medio de eso, en medio de esa experiencia espiritual, él confesó a Jesús como Señor. Porque parte de la convicción de pecado que le vino es que él había blasfemado del Señor. Y cuando él en medio de esa experiencia dice, Jesús es el Señor, allí es cuando el Señor lo salva. Me ahorro los detalles. Y nunca le he pedido que venga a contarlo por lo fuerte que es. Pero lo que quiero aquí sintetizar es que acorde a lo que él había vivido, comenzó a experimentar no un placer, un sufrimiento relacionado con el pecado. Porque el pecado no es algo rico, no es algo, no es un postre, es un veneno al que te acostumbras. Cuando uno dice, ay, qué rico la embriagadita, qué rico el tusis que le llaman ahora, qué rico, no, eso lo que muestra es tu muerte, muerte de la que el Señor ha venido a salvarte. No me imagino a aquellas personas que llegan al placer de hacer daño a otro. Nada de eso es placer. ¿Por qué dices que es placer? Porque estás muerto. Pero cuando tú entras a la vida, una de las evidencias de que has nacido es que comienzas a degustar que el pecado es horrible. En cualquiera de sus formas es horrible. Y esta potestad el Señor le dio al Hijo para ejecutar juicio. Y todo este problema se dio porque sanó a un paralítico. Le dio vida y luego en el templo le dijo, no peques más. No peques más para que no venga algo peor. Recibe vida porque fue la potestad que él recibió. Juicio para dar vida y juicio para dar muerte. Y ahora es el momento de dar vida. El Hijo del Hombre vendrá por segunda vez pronto. Puede ser mañana, puede ser la próxima semana. Está ahí. El panorama está muy cercano. Y va así. Así va. Cuando tú miras inteligencia artificial, cosas que tú pensaste que se demorarían años, ya están. Yo dije, ¿cuándo voy a poder hablar con alguien en el idioma? Ya hay aplicaciones que si voy a hablar con un chino, hable aquí. Yo le hablo español y nos entendemos. Va muy rápido. El regreso de Cristo está aquí ya. Pero antes de eso está el juicio de Él de dar vida. ¿Cómo? Porque Él vino a la cruz. Y la cruz es un acto de justicia donde el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre ejecutó el juicio sobre Él mismo. Sobre Él mismo. Esa explosión vino sobre Él mismo. Esa explosión merecida vino sobre Él mismo para que no viniera sobre todos los que la merecemos, para que tuviéramos vida. Mira lo maravilloso del Evangelio. No lo menosprecies. Yo te hago un llamado a ti que vienes escuchando la palabra y no has oído para creer. Has oído para resistir. Has oído para demandar. Como si Cristo tuviera que hacer magia ante tus ojos para que tú digas, ah, Dios sí me ama. Porque algunos están esperando que Jesús le resuelva un problema económico, o que Jesús le resuelva un problema de salud, o que Jesús le resuelva un problema relacional o familiar, ignorando que Él vino fue a resolver el problema de la muerte y lo hizo con el juicio del Padre sobre Él para que tengamos vida. Porque Él tiene la potestad para dar vida, solamente Él. Pero tú sigues esperando a que Él te arregle la vida. Entiendo que muchas veces eso viene por la predicación que se te ha dado. Predicación de ven, que el Señor hará que crezca tu empresa, ven, conferencia para esto, conferencia para aquello. Pero yo tengo que ser veraz contigo hoy.
Escucharon un testimonio del pastor Ariel, donde su mamita, siendo él muy pequeño, enfermó de artritis y eso la mandó a una silla de ruedas y vivió muchos años con el dolor. Y escuchaba cómo se quejaba por las noches y cómo le pedía a Dios que la sanara y Dios no la sanó. Y pasaron años, dice, cuando él tenía 15 años, entonces se arrodilló y le dijo, tú que haces esto, ¿qué haces? ¿Por qué no sanas a mi mamá? Tú tienes el poder para sanar a mi mamá. Pero en medio de la oración dijo, pero yo he decidido creerte y seguirte, así no la sanes. Y no la sanó. Porque no es, te sano simplemente para que me aceptes, pues como el que te hace favores. No. Las señales en Juan es para que sepas quién es Él. Y no hay señal más grande que la que Él hizo en la cruz. Es hora de entregar la vida al Señor como Señor, sabiendo que tú eres muerto y pasas de muerte a vida. No resistas el evangelio, escucha para oír. Tú dices, pero yo he escuchado. Si tú haces todavía lo que quieres, no has escuchado. Crees que eres cristiano porque vienes a la iglesia y eso no es ser cristiano. Muchos estaban allí en el templo escuchando esta palabra, leyendo la Biblia y creyendo que eran el pueblo de Dios y no lo eran, eran muertos. Que el Señor quería que escucharan la voz y vivieran. Y la iglesia hoy se encuentra igual. Qué lindo el mensaje. Me hizo reír o me hizo llorar o me hizo dormir. Pero me quedo así. El mensaje de Dios es muy claro. O le entregas tu vida al Señor o sigues muerto. Y entregarle tu vida al Señor es que Él sea el Señor y que tú sirvas en la obra que el Señor está sirviendo. En la obra que costó que el Padre enviara a su Hijo y que el Hijo fuera a la cruz. Si tú no estás sirviendo en eso y tu corazón no está como priorizando eso, tienes que dudar de si tú le entregaste tu vida al Señor. Porque cuando Él venga, hay dos cosas. ¿Estoy dentro de ti y soy tu Señor o no soy tu Señor? Si es tu Señor, tienes vida. Y entonces ora en agradecimiento diciendo gracias por darme el juicio para vida. Pero si no es tu Señor, hoy es el día para decirle, quiero que seas mi Señor de verdad. Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias por tu Hijo. Padre, estamos en un auditorio no igual, pero similar al que tuvo Jesús. Jesús tuvo un auditorio adverso, un auditorio opositor a sus palabras, con una oposición violenta y amenazadora, Señor. Y así dijiste la verdad. El auditorio de Colombia y de América Latina tal vez no es un auditorio amenazante, pero sí es resistente, Señor. Porque nuestros planes, porque nuestras metas, nuestros sueños, nuestras corrientes de pensamiento, la religiosidad que heredamos, Señor, nos han hecho predicar algo diferente, predicar algo que no es. Y por eso la gente ha creído un evangelio que no es. Y yo te pido que nos perdones cuando hemos predicado lo que la gente quiere oír, Señor. Pero el evangelio de Juan nos enseña muy claramente, bendito Dios, que el evangelio se trata de pasar de muerte a vida cuando creemos las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús lo que hacen es invitar a una entrega total y absoluta a aquel que es el Señor. Por eso a ti te digo, reconoce que eres pecador. Has escuchado la palabra muchas veces, pero el Señor quiere que entiendas que la vida se obtiene cuando entiendes el juicio para salvación. Y el juicio para salvación es que tú eres merecedor de ese juicio, pero que Jesús fue a la cruz. Y que tú te arrepientes y pides perdón por los pecados y lo aceptas como Señor.
y confesarlo como Señor es entregarle tu vida. Y tu vida son tus segundos, tus minutos, tus días, tus semanas, tus meses, tus años. Así que yo te invito a que replantees. Él es el Señor. Cuando Él es el Señor, entonces tienes lo que el Señor da, vida. Pero si no tienes al Señor, no tienes lo que el Señor da. Y es hora de que entiendas que el cristianismo es una decisión de arrepentimiento y de entregarle al Señor el señorío de tu vida. Por eso hoy yo te digo, suelta el señorío, suelta el señorío. Porque si tú dices soy cristiano, pero sigues haciendo lo que tú quieres, estás engañado. Y si ese es tu caso, puedes decir, Padre, yo me arrepiento. Yo me arrepiento y te confieso como mi Señor. Y quiero entregarte mi vida. Ayúdame, pero hazlo en fe y en arrepentimiento y busca a tu Señor. Pero tú que estás aquí y tú dices, gracias Señor porque me salvaste. Entonces, este es el momento y a ti te digo, escúchame bien y sal de esto, con esto, de este lugar. Es hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y entonces creerán y vivirán y escucharán la voz del Hijo de Dios, escucharán el Evangelio de Jesús a través de tu boca. Ponte de pie, por favor. Señor, tenemos una misión como iglesia y la misión es salir a dar la palabra. Te doy gracias porque este es el tiempo y ahora es donde ellos escucharán en las calles, en las casas, en los trabajos. Padre, que salgamos con este deseo de abrir la boca, Señor, de no esperar a que lo haga otro, sino multiplicar la palabra del Señor. Derrumba los temores, Señor. Jesús estaba ante un auditorio intimidante, Señor. Bendito Dios, derriba los temores, las dudas y que salgamos a predicar la palabra del Señor en todos los contextos, bendito Dios, porque para eso nos salvaste. Muchas gracias, bendito Dios. Hoy, en el Día del Padre, honramos a Cristo por lo que hizo, honramos al Hijo y honramos al Padre que envió a su Hijo. Tanto amor, Señor. Como iglesia decidimos honrar al Hijo predicando su sacrificio y honrar al Padre que es el corazón que está detrás de toda la salvación, Señor. En el nombre de Jesús bendigo la iglesia y la misión que tenemos y bendigo a cada padre. Oro para que cada padre pueda ir con amor a sus hijos hoy. Que no esperen que hoy sea un día donde sus hijos los honran, sino que ellos vayan también a decirle a sus hijos cuánto los aman, Señor. Y oro para que los hijos que están aquí honren a sus padres. Y oro para que el seminario Sendas Antiguas sea un seminario de mucha bendición para todos los participantes, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a honrar al Padre y al Hijo con nuestras ofrendas. Toma tu ofrenda, tu diezmo, porque la motivación por la cual damos al Señor es por honrarlo. Reconocemos su peso sobre nosotros. Reconocemos su importancia, reconocemos la dependencia de Él. Por eso quiero decirte algo, ten tu ofrenda allí en la mano. Y dice el texto, aquel que no escatimó, que no retuvo a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces hoy honramos al Padre diciendo gracias, Padre, por tu generosidad, porque dar es un acto de amor y queremos dar porque amamos y porque estamos agradecidos. Nosotros, bendito Señor, agradecemos que tú tienes la llave de la lluvia, la llave de la provisión, Señor. Gracias por el trabajo que tenemos, pero dependemos de ti. Gracias por la profesión que tenemos. Gracias por el canal que tú nos das hoy,
la microempresa, la empresa, el puesto que elaboramos, el arte, gracias. Pero tú eres nuestro Padre, reconocemos que esta provisión viene de ti. Por eso hoy, Señor amado, presentamos estas ofrendas y te las damos a ti en gratitud y honor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, tu iglesia te honra. Pasa, por favor, con alegría y deposita aquí tu ofrenda, tu bendición.